Buenos días. El proyecto de ley de espectáculos públicos violenta la libertad de expresión. Esto nos preguntamos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que me acompañe por la mañana de este miércoles 10 de octubre del año 2018, donde vamos a poner a su disposición temas de la realidad de nuestro país. Y en esta primera parte vamos a hablar un poco del proyecto de ley de espectáculos públicos presentado por el Ministerio de Gobernación. Lo abordamos la semana pasada con diputados de grupos parlamentarios, de diversos grupos parlamentarios, de Gana, de Arena y del PCN, nos dieron su postura al respecto. Ahora tendremos la posición desde ASDER y también desde la comunicación institucional. Es entonces un gusto para mí recibir a Ana María Urrutia, directora ejecutiva de ASDER. También está conmigo Mauricio Orellana, comunicador institucional, y me acompaña Mario Pacheco, asesor de comunicaciones de ASDER. Buenos días, bienvenidos a República. Buenos días, bienvenida Ana María, bienvenido Mario. Buenos días, para mí es un gusto estar nuevamente aquí y pues un saludo a toda tu teleaudiencia y aquí estamos. Gracias por tomar la invitación. Bienvenido, Mario. Gracias, Carlos. Para mí también es un placer conversar contigo sobre este tema que creo que es muy importante para el país. Gracias por tomar la invitación, Mauricio. Qué gusto volvernos a encontrar. Bienvenido. Igual, Carlitos. Saludos, Ana María. Saludos, Marito. Es un placer siempre estar con ustedes para hablar de temas tan importantes como son estos que nos llaman mucho la atención como nación. Excelente, gracias por tomar la invitación y justamente vamos a dedicarle un poco su lectura, su análisis sobre este proyecto de ley que presentó el ministro de Gobernación días atrás a la Asamblea Legislativa y que al final el Pleno decidió ponerlo a discusión de una comisión legislativa, la de Legislación y Puntos Constitucionales, pues va a ser la que lo va a abordar en el seno legislativo. Y me gustaría que iniciemos un poco con esto porque quiero retomar un comunicado de AIR del 5 de octubre, pero también ASDER presentó su comunicado días atrás en el cual definen que el proyecto de ley de espectáculos públicos que presentó el Ministerio de Gobernación es un mecanismo de censura inaceptable y violatorio de derechos a la libertad de expresión. Y me gustaría iniciar con esa postura, Ana María. ¿Por qué AIR y ASDER consideran que este proyecto de ley es una forma de censurar y violentar el derecho a la libertad de expresión? Porque violenta el artículo 6 de nuestra Constitución en todo el proyecto. Lo que más violenta es ese artículo en donde define claramente que los salvadoreños tenemos el derecho de recibir la información, de ser libres de expresar lo que queremos, y entonces si ya la Constitución nos respalda, este proyecto, incluso en el artículo 6 lo menciona, que no puede ser limitada la libertad de expresión bajo ninguna forma. Entonces no entiendo. Realmente para ASDER es preocupante, para la IR, incluso la CIP hizo un comentario en donde se violente ese artículo en todo el proyecto, porque prohíbe, censura, controla y eso no es lo que debemos de defender. Y estos derechos, este artículo definido en la Constitución, nos lo ganamos en los acuerdos de paz, porque antes en el periodo de la guerra, una de las luchas más grandes que este pueblo salvadoreño es el de recibir y expresar, recibir la información y expresar lo que queremos. ¿En qué sentido? Que antes, para poder sacar algo a través de los medios, fuese radio, televisión y periódico, tenías que mandarlo primero al Estado Mayor y el Estado Mayor te permitía si eso podía ser difundido de las diferentes maneras. Y llegan los acuerdos de paz y creo que es la victoria más grande que los salvadoreños logramos en ese momento. Y no entiendo por qué este retroceso en donde nos quitan, porque si tú analizas el proyecto, te manda esta entrevista, por ejemplo, para que pudiese darse, tendrías que haberla enviado a Gobernación. Gobernación te autorizaría si esto procede, pero además en el proyecto quita como te dijera, no puedes tú exigirle a la institución que te responda rápido, que es todas las instituciones de gobierno tienen el silencio administrativo. Entonces aquí quita el silencio administrativo porque te define claramente que no saben cuánto se van a tardar en responderte. Entonces, ¿cómo
va a funcionar un medio en ese sentido, es imposible. Hay unos aspectos que me gustaría que desarrollemos más adelante en función del proyecto de ley, porque tiene como tipificaciones también del contenido, pero a la vez también tiene como criterios distintos en función de lo que se divulga por cable, por televisión de señal abierta y también por radio, en donde ahí hay que tener en consideración algunos elementos, y mi apreciación de lo que pude leer en el campo de radio es como un poco más marcado en el tema de radio que de televisión, pero ya vamos a hablar sobre eso y me gustaría escucharle sobre ese aspecto. Pero antes, Mario, siempre la misma pregunta que planteaba es, para ustedes, ¿consideran entonces que esto atenta a la libertad de expresión? Y de ser así, ya nos daba su primera intervención Ana María sobre ello, pero me gustaría escucharte sobre eso. Solo quiero hacer una definición previa a esto que tú estás hablando. Primero, ¿qué es lo que tenemos en el país actualmente? ¿Qué es una libertad de expresión? No un libertinaje de la expresión. Hay que hacer una diferencia. Tú puedes decir, digamos, con el respeto debido, lo que tú piensas, pero no puedes decirlo si dañas o laceras la dignidad de una persona. Eso no tiene que ver directamente con la libertad de expresión. Si tú, Carlos, aquí o alguno de nosotros expresamos de una mala manera o una forma inadecuada donde afectamos a algún grupo específico con nuestras palabras, tenemos consecuencias. Existe regulación actual que te permitiría llevarte ante los juzgados, te permitiría aplicarte una ley en protección a la niñez, una ley en protección a la mujer. Entonces, no estamos actualmente en la práctica de un libertinaje de la expresión. Estamos hoy por hoy teniendo una libertad de expresión bastante sana que nos ha permitido avanzar en la democracia. Hay que comprender también que los estados y los países democráticos necesitan firmemente tener una libertad de expresión que permita de alguna manera que sus ciudadanos puedan decirle a sus gobernantes qué es lo que piensan sobre la cosa pública, por ejemplo, que también puedan decir qué piensan sobre cómo se está llevando el país. Este proyecto de ley, el que actualmente tenemos planteado en la Asamblea Legislativa, busca regular algunos aspectos que tienen que ver con entrevistas como estas, por ejemplo, según la clasificación que se vayan dando. Además, crean un consejo donde no está la participación privada, solo está la participación pública, a la cual tú y yo y todos los que hacemos medios de comunicación vamos a tener que llevarle nuestro contenido para aprobación previa. ¿Y qué tal si alguno de tus contenidos no coincide con el pensamiento de este grupo? Por ejemplo, no te lo van a aprobar. Entonces, creo que es importante sí entender que en el país hoy por hoy existe regulación suficiente para buscar la protección a estos grupos vulnerables que la ley pretende, el proyecto de ley pretende regular. Entonces, yo creo que estamos sobrevalorando el tema de la regulación y sobre todo quiero hacer un apartado también. Los medios de comunicación, radio, televisión, incluso los periódicos, son los más regulados actualmente. Tienen ya específico sus alcances y donde la gente puede también hacer algún reclamo en caso que no esté de acuerdo. Eso es importante. Las redes sociales siguen siendo abiertas, pero este es un tema de debate mundial. ¿Hasta dónde vas a regular en algún momento? Si es que hay que regular algo. Pero yo creo que también aquí da mucho la participación tuya como persona, como padre de familia. Tú eres responsable por lo que tus hijos y ven, por ejemplo, los menores de edad. Hoy por hoy, a esta hora de la entrevista, hay varias en los canales de televisión. La diversidad en los medios de comunicación te permite precisamente eso, elegir, y elegir es un derecho ciudadano. Ahora bien, Mauricio, me gustaría escucharte sobre esto, si compartes la idea tanto de Mario como Ana María, o desde tu perspectiva hay que revisar con más detalle el proyecto de ley, o de entrada también es una expresión de que puede violentar la libertad de expresión y las formas de divulgación de pensamiento y opinión pública que se generan en los distintos contenidos que se ofrecen en radio y televisión. Fíjate, Carlitos, que hay un dato muy interesante con este proyecto de ley. Este será como el tercero o cuarto que es presentado y que va casi en la misma línea, es decir, tratar de regular los contenidos televisivos, los de radio, televisión. Ahora incluyen la cinematografía, los medios de cable y otros aspectos más en las redes sociales. Pero no solo eso, también incluye el tema religioso. También incluye el tema de la libertad de culto que puedes tener, porque te dice que los espectáculos públicos tienen que tener alguna valoración de parte de un consejo antes de que sea presentado, por lo menos 30 días antes. Las actividades religiosas que se hacen en algún pasaje, en alguna colonia,
las actividades religiosas que las iglesias van desarrollando como campañas, actividades importantes, es decir, que tienen que pasar 30 días antes por manos de un consejo para saber si le dan permiso de realizar o no realizar un acto público, porque ese sería considerado como un acto público o un espectáculo público desde la determinación y el concepto que está poniendo este proyecto de ley. Pero no es solo tan agravante para la libertad de expresión y la libertad de prensa, sino que también hay un trasfondo que es el que hay que ponerle un poco de atención, fíjate, Carlitos, porque el artículo número 7 de este proyecto habla sobre la propaganda en favor de la guerra. Es decir, que allá en Venezuela se les ocurrió censurar medios de comunicación, televisivos, radiales, periódicos y todo lo demás. Algo similar ocurrió también en Nicaragua, donde vemos un país un poco convulsionado y pues se ha de una u otra manera coartado los medios libres, porque allá casi la mayoría de los grupos de medios de comunicación están en favor del partido en turno gobernante. Pero también hace un tema importante que a mí sí no me dejó de llamar la atención cuando revisas ese artículo número 7, porque dice que hay que evitar la propaganda en favor de la guerra. Es decir, que nos estamos preparando ya para un escenario en el cual van a llegar a coartarte y vos no podés decir nada de algún tipo de rebelión social porque te están atropellando tus derechos. Porque entonces el reglamento está bien calcado. El reglamento de lo que pasó en Venezuela fue que los medios libres e independientes son los que se han contrapuesto contra un régimen dictatorial y son los que han puesto y elevado la voz a nivel internacional para conocer las aberrantes violaciones que se están cometiendo. En Nicaragua es igual. Entonces quiere decir que estás viendo los libretos que ha pasado en otros países para no cometer el mismo error acá, y entonces hoy te lo están poniendo ya desde un marco legal antes de que empiece a la gente a decir que no le gusta lo que está ocurriendo en su país. Es decir, que en algún momento nosotros no vamos a tener la libertad de venir a medios de comunicación y expresar que estamos pues un poco en desacuerdo por las políticas que se están llevando a cabo por los gobiernos de turno. Yo no estoy diciendo sino que de los de aquí en adelante, porque si esto se convierte en ley será de acá en adelante. Entonces nos van a estar regulando, porque ya no podemos decir que el gobierno no está ayudando, porque el gobierno no está haciendo las cosas bien, porque el gobierno no está haciendo las políticas económicas y de seguridad en favor de la población. Es decir, ya no lo podríamos decir, porque entonces nosotros estamos llamando a un levantamiento insurgente en la población y ellos ponen el concepto de en favor de la guerra. O sea, ahí sí ya me da un poquito más de temor ver un proyecto de ley como este que te está adelantando a los hechos antes de que esto pueda ocurrir. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque ampliemos un poco este tema y particularmente si en el campo de lo privado hay autorregulación. Digamos, ¿qué términos marcan la autorregulación? ¿Qué parámetros deben hacerlo? ¿Se hace en la práctica? ¿Cómo se monitorea? Me gustaría que hablemos sobre esa perspectiva, pero también un poco cuál es el tema de si amerita el tema de regulación de contenido o la difusión de contenido de espectáculos públicos, porque es otro de los asuntos. Una cosa es cinematografía, espectáculos públicos, y otro es el contenido de televisión y de radio, y que creo que son puntos oportunos a tenerlo en debate. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo con Mauricio Orellana, Mario Pacheco y Ana María Urrutia sobre el proyecto de ley de espectáculos públicos presentado por el Ministerio de Gobernación y su perspectiva sobre ello. Me gustaría poner sobre la mesa ahora, Ana María, lo siguiente. Respecto al contenido que se divulga en radio, televisión y espectáculos públicos, un poco ya mencionaba sobre ello Mario en el bloque anterior, pero me gustaría consultarle, ¿cuál es el rol desde su perspectiva que debe de asumir el Estado sobre esto, sobre el contenido que se divulga en los distintos medios de comunicación? Es decir, ¿debe de regular, no debe de regular, debe de regular cierto tipo de material y la difusión, o lo debe dejar en otras instancias, que ese procedimiento lo hagan los entes privados, las radios comunitarias y las otras expresiones de divulgación de medios de comunicación que tiene el país? Mira, nosotros como medios de comunicación, me refiero a radio y televisión, estamos conscientes de nuestra responsabilidad del mensaje que a través del micrófono, a través de una imagen le hacemos llegar a nuestra población. Nosotros nos debemos a los televidentes y a los radioescuchas.
Por lo tanto, existe una responsabilidad nuestra para saber qué mensaje hay que llevar. Entonces generamos una autorregulación. Hay un principio de ética que lo conocen todas nuestras estaciones de radio y televisión, en donde ahí define claramente cuál es el rol de los medios ante la población en cuanto a qué le van a hacer llegar. Y entonces el Estado no tiene por qué estar regulando. Déjame decirte que a raíz han habido abusos y eso lo reconocemos y era necesario tal vez hacer un llamado de atención y reconocerlo y hacerlo. Tú puedes ver ahora que en la televisión la imagen de los niños ya no se les ve la cara. ¿Por qué? La ley Lepina ya te lo regula, ya te dice qué es lo que tienes que hacer en ese tema. Entonces, ¿qué necesidad hay de poner otra ley sobre otra ley cuando ya existen los diferentes controles necesarios que puede tener el Estado hacia cualquier divulgación de comunicación y que están las instancias necesarias como para que alguien se sienta afectado, puede proceder a ello? Pero no traer un documento como este, que sí es preocupante, porque es un control extremo, como que estuviésemos, no te puedo definir, creo que ni en la época de la guerra era tan estricto lo que están pidiendo en este momento. Entonces, la radio y la televisión, incluso ASDER ya tiene una escuela de locución en donde a nuestros locutores se les enseñan dos materias que cursan en la ley Lepina y la ley en defensa de la mujer, precisamente para que conozcan cuáles son sus responsabilidades ante este tema. Los derechos de autor también, que está regulado dentro de nuestra carrera. Y entonces estamos haciendo de conocimiento de nuestro equipo de trabajo la responsabilidad que tiene. No necesitamos que nos pongan una ley para hacer eso. Hay un asunto, Ana María, le consulto esto y luego escucho a Mario y a Mauricio sobre esto. Desde el sector de ASDER, de las expresiones televisivas y radiofónicas, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para que ellos evalúen su propio contenido? El marco legal tiene una propuesta. Algunos sobre la práctica, me imagino, ya se harán por el tema de monitoreo de contenido de televisión y de radio que hace la Dirección de Espectáculos Públicos del Ministerio de Gobernación, pero aquí lo ponen, por ejemplo, el artículo 12 habla de indicadores o categorías a calificar, clasificaciones, franjas horarias, bloques horarios y tipo de contenido. El punto es, desde el lado de lo privado, desde ASDER, desde las radios y de televisión, ¿cuáles son los criterios que tienen para evaluar el contenido que van a divulgar en los medios de pues comunicación? Nosotros tenemos un código de ética. Ajá. Ese código de ética es el que nos define cuál es el rol tanto de la televisión como de la radio ante nuestra población, es lo que yo te decía. Al tener ese código, existe la autorregulación. Y déjame que te explique algo. Tú sabes, y cada uno sabemos qué cosas no están bien y qué cosas no están mal. Entonces, tomando en cuenta nuestro código de ética, se regulan ese tipo de programaciones. Y te voy a dar un ejemplo. Hace poco, ¿cuándo se había dado eso? En uno de los canales de televisión tuvo que ir a pedir disculpas por un error que un reportero cometió. Ahí no hubo una protesta de nuestra gente y inmediatamente el canal responde y va a pedir disculpas porque reconoce que no estaba bien. Somos humanos, nos podemos equivocar, pero hay una respuesta inmediata a eso. Entonces, esa es la autorregulación que nosotros pretendemos y que se está manejando. Somos una democracia que va en crecimiento y el hecho de venir a coartar esto nos da un retroceso de años que no podemos aceptar, porque como defensores y en mi calidad de presidente del Comité de Libertad de Expresión de la IR, para mí es chocante cuando veo esto y pienso que estoy leyendo los comunicados y los informes que daba Venezuela en las reuniones de la IR, que hablaba precisamente de este control exagerado del contenido que quieren tener hacia los medios. Entonces, es una insistencia que al final, ¿qué vamos a lograr? Volver a aquella época en donde metían preso al que escribía algo que no le parecía al de turno, porque ese es el problema, esa discrecionalidad no la podemos permitir a través de una legislación. Aprovechando esta idea que menciona Ana María, Mario, hay un asunto aquí, insisto con el tema del contenido desde el campo de lo privado, no estoy pensando sobre el marco de la ley o la propuesta de la ley, pero ¿qué criterios, además de una posición ética, de un código de ética, qué criterios ya de carácter técnico los medios de comunicación deben de establecer y definir para su divulgación de contenido? No es para un tema de autocensura, sino para divulgar contenido y que no vaya a constreñir, por ejemplo, en temas de que pueda incitar al odio, apología al odio racial, religioso, incitaciones a la violencia.
violencia como parte de su contenido. Es decir, qué criterios marcan el trabajo en el contenido de los medios de comunicación y que no quede a la discrecionalidad cuando decir cometimos un error o cuando dicen no lo hicimos. Antes de darte respuesta a esto, yo sí quiero también mencionar algo importante. Esta no es una ley que afecta a los medios de comunicación. Esta es una ley que afecta al derecho ciudadano de información y al derecho ciudadano precisamente de la libertad de expresión. En ese ejercicio específico es que esta ley pretende vulnerar el derecho. Esta no es una ley que busca afectar a los medios de comunicación. Afecta al ciudadano salvadoreño, a usted y a mí y a todos los que estamos en esta mesa. Creo que hay que entender que esto podría ser un retroceso, como decía Ana María, a nuestra historia, a lo que hemos luchado y a lo que nos ha costado tanto tiempo, vamos a decirlo en un calor salvadoreño, remendar en este país. Y lo segundo que tú me dices, partamos de algo. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Generalmente son grandes empresarios que les ha costado también hacer este ejercicio, poner estos medios de comunicación y que tuvieron que romper en muchos casos brechas que ahora las vemos tan normales porque la tecnología ha avanzado, pero cuando se fundaron los medios de comunicación en El Salvador no fue tarea fácil. Y entonces estos personas, estos empresarios que también han sacrificado mucho, no se van a exponer a que por sus contenidos sean sancionados sus medios de comunicación. Entonces la primera autorregulación te viene de ahí, de los dueños de los medios. Carlos, a vos no te van a permitir decir algo que no debas aquí sin que te jalen las orejas, digamos, de la gerencia, por ejemplo. Porque cada medio de comunicación, si bien tiene una línea editorial, si querés, pero siempre tiene que ser en el marco de respeto, porque si no, ya está la ley establecida para regularte. Entonces, la autorregulación pasa por ahí, primero para el respeto de la ley vigente. ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que aplicamos en derecho, qué es lo que no tenemos que decir en cuanto a los menores, mujeres y otros grupos vulnerables? Y yo creo que eso parte. Ahora, en cuanto a lo técnico, obviamente, como todo reglamento en el ámbito privado, sí se tiene, ya lo decía Ana María, y hoy hemos hecho un esfuerzo distinto, hemos tratado de dar un matiz diferente. Como que, por ejemplo, involucrar directamente al Ministerio de Gobernación en la formación de nuestros nuevos profesionales, nuestros nuevos locutores, que es un rol que está asumiendo ASDER hoy. Formar a la futura generación de comunicadores y a los actuales también. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos unido y le hemos dicho, miren, dentro de la currícula que estamos desarrollando, por ejemplo, en la Escuela de Locución, están estas leyes planteadas que ustedes tienen que tener el respeto debido para evitar cualquier sanción que esté fuera de orden. Claro, también la autorregulación no solo es de los medios, es de quien te escucha o quien te ve, Carlos. Tú puedes decir, yo no coincido con lo que está saliendo en este programa y lo cambio. Yo no coincido con lo que esté saliendo en esta estación de radio y lo cambio. Solo en ASDER son 125 estaciones, de las cuales hay una miscelánea de programación de la cual tú puedes elegir. Entonces, parte por eso. También es un derecho a elegir. Pero si hay un programa que es nocivo, por ejemplo, X, que pase a cualquier hora, pero que yo considero que su contenido no es para que lo escuche mi hijo de 8 años, por ejemplo, yo lo cambio como una persona responsable. La autorregulación parte desde ahí también. Y claro, si yo dejo de escuchar la estación de radio también, porque es una decisión propia, digámoslo de esta forma, y no me gusta el contenido, eso obliga también al medio y a sus anunciantes a que aprieten un poco el cincho y estos puedan sacar del aire o cambiar o variar la programación, pero eso parte de una autorregulación que también tiene que hacer el ciudadano. Debo de hacer una pausa para regresar, te doy la palabra, Mauricio, para que nos des tu perspectiva sobre ello y también un poco hablar del tema de los espectáculos públicos y tengo una pregunta también que me ha llegado a través de Twitter. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo este tema de este proyecto de ley de espectáculos públicos. Todavía en la pausa hemos seguido discutiendo sobre este tema, Mauricio, y me gustaría tener tu reacción sobre eso. No, es importante ponerlo en perspectiva crítica para nuestra audiencia sobre esto. E insisto un poco, el tema que traíamos con Ana María y Mario es
el tema de los criterios técnicos que puedan evaluar y observar el contenido. Se puede ver el componente ético, evidentemente, pero hay un componente también profesional en el manejo y en la información que se divulga a las personas. Entonces me gustaría escucharte sobre eso. El marco legal o esta propuesta de ley tiene una serie de criterios. El tema es si estos criterios son criterios que ya en la práctica lo hacen las empresas como tal o los medios de comunicación como tal, o es algo que deben de considerar o de entrada decir esto no es parte de, no coincidimos. Los medios de comunicación siempre hemos tenido una política, y digo siempre hemos tenido porque he trabajado en la mayoría de ellos, y hay una política de autorregulación y esa siempre está implícita en los contenidos que uno divulga. Pero también es importante el tema de la regulación por parte de nosotros. Yo decido qué radio escuchar, yo decido qué medio de comunicación ver, yo decido qué canal de cable voy a sintonizar, yo decido incluso a qué espectáculo público voy al que asisto o al que no asisto. Sí. Ese es uno de los temas. La autorregulación comienza en casa y comienza con uno. Uno define y uno decide qué es lo que quiere ver. A mí me preocupa un poco el artículo número 11, donde en el literal D dice que el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección de Espectáculos Públicos, hoy llamada Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión, ahora se le va a incluir cinematografía, redes sociales y todo lo demás, va a diseñar la política nacional de contenidos. Ese es un tema ya un poco agravante. Solo a partir de este concepto tenemos que empezar a definir qué son los contenidos, por qué los van a regular. Y aquí hago un paréntesis. El Salvador es un estado democrático, libre, hasta estas alturas todavía, donde hay un mercado libre, un mercado no regulado. Y eso va atentatorio a la Constitución de la República. Es decir, cuando se te va a diseñar una política nacional de contenidos, primero es quién la va a diseñar. Hay un consejo el que se está proponiendo en esta misma ley. Y ese consejo están todas las entidades de gobierno, o la mayoría, pero no están implícitos los medios de comunicación, que son los más implicados en todo esto, paradójico. Pero también hay una política nacional de contenido, es decir, van a llegar hasta mi sala de redacción a revisar qué es lo que voy a publicar. Y ellos me van a decir, mire, sí, fíjese que esto sí puede publicarse y esto ya no se puede publicar. Pues algo por el estilo parecido es lo único que yo he visto allá por Cuba, donde hay medios de comunicación estatales que dicen solo las cosas bonitas de lo que está ocurriendo en la isla, pero no hablan de nada más, o sea, no hablan de ninguna otra situación problemática que pudiera estar ocurriendo. ¿Será que en El Salvador quieren que solo hablemos de cosas bonitas? Y yo no digo que no existan cosas buenas en nuestro país, de hecho hay certámenes, medios de comunicación dedican buenos espacios para hablar de esas cosas positivas y de cosas buenas. Pero el gobierno siempre se ha quejado de la invisibilización de aquellas cosas buenas que ellos están realizando o de las cosas a las que ellos consideran que son buenas. Pero si es que la población no quiere recibir ese tipo de información, ¿por qué? Porque es una obligación del mismo gobierno, es una obligación del Estado realizar cosas en beneficio de... Pero vamos a llegar ahora hasta un tema donde se tiene que diseñar una política de contenido, donde te van a preguntar, mira Carlitos, ¿a quién vas a llevar vos mañana en tu entrevista? Ah, fíjate que mañana vamos a tener a María, a Mario y a Mauricio. No, fíjate que ellos no pueden llegar, ellos ya no pueden hablar, porque ellos no pueden hacer más críticas de todos estos proyectos que estamos haciendo. Entonces no, te sugiero que entonces pongas acá a XYZ, por no decir nombres ni nada que ver. Pero entonces lo que ocurrirá es que en algún momento dado la misma audiencia te castiga, porque va a empezar a decir, el Carlitos se ha vuelto muy aburrido en su programa, ya no me gusta, lo cambio. Y los medios de comunicación funcionamos a partir de los ratings y de la audiencia, de ellos, a ellos nos debemos, a la audiencia. Si no hay audiencia, entonces ¿para qué es la finalidad de un medio de comunicación? No tendría razón de ser. Entonces te dirían, mira Carlitos, fíjate que la audiencia es tan mala en este programa que ya mañana ya no lo vamos a hacer y se cierra un espacio de opinión pública. ¿Será que hacia eso vamos? ¿Será que la idea es cerrar medios de comunicación? ¿Será que la idea es quebrar a los medios de comunicación porque no funcionan? Y yo solo pongo un ejemplo. Hay medios de comunicación bien definidos en este país que sabemos para qué lado están haciendo la noticia. Preguntémonos por los ratings de esos medios, preguntémonos por la audiencia de esos medios. Pues están allá la audiencia o tan no sé cómo, pero que la gente no los mira, no tienen mayor incidencia. Sí. Y entonces lo que querés es llegar a tomar un medio de comunicación o un espacio como este que sí tiene audiencia
para que tal vez así yo tengo la oportunidad de difundir lo que yo quiero o lo que la gente no quiere ver. Solo quiero decir algo. Eso es un tema interesante. Claro, puntualmente. Este es un problema de enfrentamiento entre medios de comunicación y gobierno. No, no lo es. Los medios de comunicación trabajan de la mano con el gobierno. Te voy a poner un ejemplo nada más, reciente. Con todo el tema de la emergencia que hemos tenido hoy por la lluvia de la tormenta tropical o huracán Michelle, que ha sido estos días, ¿quién es el que más apoya con información al ciudadano? Los medios de comunicación. ¿Quiénes llegan hasta el último rincón del Salvador para informar lo que está pasando? Los medios de comunicación. ¿Quiénes invierten en darle información a la gente y poder llegar a las comunidades para ver cuáles son las necesidades? Los medios de comunicación. A veces ni las alcaldías están llegando hasta que se dan cuenta por los medios de comunicación. Y te voy a poner no es un enfrentamiento entre medios de comunicación y Estado. Siempre los medios de comunicación, por lo menos en la época democrática, hemos estado trabajando de la mano. Y eso es una cosa que hay que recalcar. Entonces, no se trata de que exista un paradigma de que los medios voraces y llevan y controlan a la gente. No se trata de un paradigma. Podemos trabajar bien. Los medios estatales también existen, son parte del ejercicio democrático. Entonces, hay oportunidad para todos. Es que de eso se trata la democracia, precisamente. Ahora, solo quiero incorporar otro elemento para la discusión, escucharle a Ana María, luego a Mauricio y a Mario sobre esto. Como son varios contenidos, son varios aspectos de este marco legal, de radio, televisión, se menciona cable también, pero también está el lado de los espectáculos públicos. Y le consulto, ¿es necesario disponer de un marco legal respecto a los espectáculos públicos como tal? ¿Sí o no? Pues la verdad, yo soy del criterio que la mejor ley es la que no se escribe. Porque, ahora, espectáculos públicos, ¿a qué se refiere? Artistas o lo que traigan. Si a mí no me gusta ese artista, ¿por qué y a Mario le encanta? Entonces, son las libertades y los derechos que cada ciudadano tenemos y que es lo que debemos cuidar, porque esa es la verdadera libertad. Es una decisión propia. Toda acción tiene una consecuencia y todos los actos que nosotros hagamos van a tener una consecuencia como tal. Pero la regulación de los espectáculos públicos, hasta cierto grado, yo no lo comparto, porque no es necesario cuando hay una verdadera responsabilidad, porque quiero llegar a la médula de esto. El responsable de los valores son los padres. Los padres son los que enseñan al ciudadano y es el que va a formar un ciudadano responsable ante la sociedad de acuerdo a todo el proceso que ha tenido en su vida. Pero lo que más me preocupa es ese control que quieren poner incluso a la publicidad privada. Los medios los medios privados independientes, que gracias a Dios existen, porque ellos viven de la venta de la publicidad para ser independientes. No necesitan de la publicidad, si están dependiendo de una publicidad del gobierno, por ejemplo, y ese medio no puede funcionar si el gobierno no lo aporta, entonces es un medio débil porque está con la condena de que si no le quito la publicidad. Pero no, el medio independiente que vive de la publicidad, la inversión que cada medio hace, tanto en radio y en televisión, para que todos nuestros televidentes, para que todos nuestros radioescuchas puedan tener una señal limpia, bonita, como esta, por ejemplo, entonces esa inversión no es barata y esa inversión no la puede hacer el gobierno. Por ese motivo es que el organismo, que es la UIT, pide al sector privado que participe en el desarrollo del espectro radioeléctrico, porque el gobierno no puede hacer esa cantidad de inversiones. Entonces, ¿cómo cobra esa inversión? A través de la venta de la publicidad. Pero resulta que en este documento dice que se va a sustituir la publicidad privada por transmitir publicidad del gobierno, proporcionada por el gobierno, dice, en enfoque de igualdad de género, pueblos indígenas, grupos en condición de vulnerabilidad y discriminación por cualquier causa. Entonces, van a ir sustituyendo la publicidad privada, que es de lo que viven los medios, por tener que poner ese tipo de publicidad. Y ya también dentro de la publicidad hay una autorregulación. Si ustedes se dan cuenta, hay algunos anuncios
que causan malestar a la población. Hay un consejo de la publicidad que camina de acuerdo con el Ministerio de Gobernación. Eso se discute y se retira esa pieza publicitaria cuando ha ofendido a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque se considera que es nocivo, que es ofensivo. Entonces ya existe, pero ahora no, ahora por ley. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Fíjense que un estudio global define que en 2017 que de cada euro en inversión publicitaria se multiplica a 7 en la economía real. Entonces, el dejar de invertir en publicidad nos dañaría nuestra economía. Entonces, el daño al final, ¿a quién va? Es a ustedes televidentes, a ustedes radioescuchas y a ustedes personas salvadoreñas que ya no van a poder leer también lo que les guste porque es una censura total. Y yo, si realmente no me puedo quedar callada ante esto y avisarles a todos de que debemos estar vigilantes de la defensa de nuestra libertad de expresión. Debo de hacer una pausa, pero al regresar aprovecho porque me ha llegado otra consulta, ya las voy a trasladar, estas consultas que me han llegado por redes sociales y tener su discusión sobre ello. Volvemos en minutos.